¿Qué tal, chavos? En esta ocasión vamos a ver unos ejemplos de circuitos RC y vamos a empezar con este ejercicio que dice lo siguiente. En el circuito de la figura, los dos capacitores están cargados al principio a 45 volts. Inciso A, ¿cuánto tiempo después de cerrar el interruptor S, el potencial a través de cada capacitor se reducirá a 10 volts? Y el inciso B nos dice en ese momento cuál será la corriente. Y entonces, pues tenemos el circuito que se muestra aquí en la parte superior derecha. Tengo aquí el interruptor, está abierto. Tengo estas dos resistencias que están en serie y tengo estos dos capacitores que están en paralelo, ¿no? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues es llevar este circuito a uno más sencillo, ¿no? Donde tenga nada más un capacitor y una sola resistencia, ¿no? Y eso pues ya lo sabemos hacer. Entonces fíjense, tenemos nuestro circuito original que sería este. Aquí ya nada más le puse C1, C2, R1 y R2. Y entonces pues podemos simplificar estos dos capacitores en paralelos, calculando su capacitancia equivalente, perdón, y lo mismo para estas dos resistencias que están conectadas en serie. Y entonces, para los capacitores en paralelo, sabemos que la capacitancia equivalente pues es la suma de las capacitancias individuales, ¿no? De forma algebraica. Y entonces vamos a tener un solo capacitor de 35 microfaradios y lo mismo para las resistencias que están conectadas en serie, ¿ok? Y entonces aquí, perdón, era una es de 30 y la otra es de 50. Aquí está R2, perdón, se me fue. Tiene que ser 50, ¿no? Para que sean 50 más 30 más 80, ¿ok? Y entonces la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo después de que se cierre el interruptor, el potencial en cada uno de los capacitores se reducirá a 10 volts, ¿no? Entonces, esto puede parecer un poco raro en que me estén hablando de cargas en términos del potencial, del voltaje, pero pues no se asusten, así pasa. Y entonces, pero vamos a ver cómo resolver esta parte, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos es que la carga, cuando un capacitor se está descargando, pues está en términos de esta expresión que está aquí, ¿no? Sabemos que la carga es igual a la carga inicial por la exponencial de menos t entre RC, ¿no? Y entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es escribir o pasar de esta expresión donde nos involucran las cargas a una donde nos involucren a los voltajes. ¿Y eso cómo le hago? Pues bueno, me acuerdo que la capacitancia está definida como carga entre voltaje, ¿no? Y de aquí puedo despejar y encontrar que la carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje, ¿no? Entonces, para un capacitor dado, ¿no? Por ejemplo, como este de 35 microfaradios, si el voltaje disminuye, ¿no? Quiere decir que la carga también va a disminuir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este término de C, de la capacitancia, ese no cambia. La capacitancia de un capacitor, valga la redundancia, pues no va a cambiar su valor si el capacitor se está cargando o descargando, ¿no? Siempre vale lo mismo, tiene la misma capacitancia, ¿no? Y entonces, pues, con esta relación, pues yo puedo encontrar cómo escribir esta que teníamos aquí que les mencioné al principio, pero en términos de los voltajes, ¿ok? Entonces, sustituimos que la carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje, ¿no? Y esta Q0 pues también la cargamos por su equivalente de esta expresión, o sea, Q0 va a ser igual al capacitor por el voltaje cero, ¿no? Entonces al capacitor no tiene ningún sentido ponerle capacitancia inicial o capacitancia final. ¿Por qué? Pues porque como dijimos, pues esa no cambia, ¿no? Entonces me queda esta expresión que tengo aquí, ¿no? Entonces resulta que puedo cancelar las capacitancias y el voltaje, pues ahora me queda como el voltaje inicial por la exponencial esta, ¿no? Entonces ya tengo todos los datos y me queda pues que B entre B0 es igual a la exponencial. Me piden calcular el tiempo en el que va a suceder
de que el capacitor esté cargado de 45 a 10 volts, ¿no? Entonces, pues es mi variable a obtener. Entonces, pues ahora para obtener esta t, lo que hago es aplicar el logaritmo natural y resulta que una vez despejado el tiempo me queda como esta expresión que está aquí, ¿no? El tiempo va a ser igual a menos r por c, logaritmo natural de b entre b0. Sustituimos los valores y resulta que el tiempo es de 4.21 por 10 a la menos 3 segundos o 4.21 milisegundos, ¿ok? Entonces, eso sería lo de la parte del inciso A. Ahora, para la parte del inciso B, si ya tengo el tiempo, ¿no?, en el cual paso de 45 volts a 10 volts en los capacitores, me preguntan también pues qué corriente va a haber a ese tiempo. Entonces, pues recuerdo pues que la corriente es igual a la corriente inicial por la exponencial de menos t sobre RC. Esa corriente inicial, acuérdense que la podemos escribir como Q0 entre RC. Volvemos a escribir esta Q0 en términos de la capacitancia y el voltaje inicial, ¿no? Entonces me queda esta expresión, me va a quedar C por V0 entre RC, se cancelan las capacitancias y entonces la corriente inicial me queda como el voltaje inicial entre la resistencia, ¿no? Donde esta resistencia, chavos, es la resistencia equivalente, ¿no? La de este circuito, ¿no? La del circuito reducido. Y entonces, pues, y lo mismo para acá, ¿no? Esta R es la equivalente y la capacitancia también es la equivalente. Entonces ya nomás sustituyendo los valores uno encuentra pues que la corriente es igual a 0.125 amperes. Entonces esa sería la corriente para este tiempo. Espero que les haya quedado claro. Si surge cualquier duda, háganme saber, por favor.